Buenos días a todos, mi nombre es Pablo Linares Flores y el día de hoy les vengo a explicar lo que es el delito de despojo. ¿Qué quiere decir despojo? Bueno, cuando nos referimos al despojo quiere decir del privar de uno de lo que goza o de lo que tiene. Obviamente aquí debemos de considerar que obviamente a quien por voluntad propia y obviamente utilizándolo ya sea la violencia física o moral, el engaño o furtivamente ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca. Esa es la definición de lo que puede ser el despojo. Ahora bien, esa disposición se encuentra, uno, en el 408 del Código Penal para el Estado de Puebla y en el 395 del Código Penal Federal. Obviamente ambos códigos contemplan dos disposiciones similares, aunque el Código Penal Federal contempla una disposición adicional que en Puebla lo tiene en otra figura delictiva. Entre ellos, obviamente, tenemos que tomar en cuenta que ambos códigos, en su fracción primera, contemplan el que ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, de un derecho real que no le pertenezca, usando lo que es la violencia física o moral, o sea, furtivamente empleando amenaza o engaño de propia autoridad. Ese es uno de los supuestos que contemplan las fracciones primeras de ambos códigos. Ahora bien, en las fracciones segunda contemplan, son las mismas disposiciones anteriormente mencionadas, solamente que sea para ocupar un inmueble ajeno o haga uso de él, así, tal cual. No es necesario que sea un derecho real ni nada por el estilo. Ahora bien, en el Código Penal Federal hay una tercera fracción, en el cual que es el despojo de las aguas. En materia federal, obviamente, obviamente el despojarte de las aguas está en este tipo penal, pero para Puebla, obviamente se contempla en lo que es el robo de fluidos. Obviamente se encuentra en la figura delictiva del robo. Esa podría ser las diferencias sutiles que hay, pero de ahí en fuera se contemplan las mismas disposiciones y es prácticamente lo mismo. Ahora bien, uno de los elementos que contempla el delito del despojo, obviamente tenemos que, uno, se tiene que ocupar un bien inmueble ajeno, aunque no necesariamente tenemos que hablar de necesariamente ocupar, sino que también podría ser alterar o perturbar un inmueble ajeno. También se tiene que hacer uso de él, también el uso de un derecho real que no sea del sujeto activo. Obviamente también es ocupar un inmueble propio en los casos que determine la ley por hablarse de un en poder de otro. Obviamente ejercer actos de dominio sobre un inmueble propio, obviamente lesionando derechos del legítimo ocupante. El despojo de las aguas también, eso es en materia federal. Obviamente para su comisión se necesita la violencia física o moral, tiene que ser furtivamente o también se necesita ocupar amenazas o incluso el propio engaño. Obviamente la posesión de la cosa usurpada sea de dudosa o esté en disputa. Obviamente el bien jurídico tutelado tenemos que tomar en cuenta que es la posesión que se deriva obviamente del patrimonio. ¿Sí? Obviamente su comisión es un delito doloso, obviamente artículo 13 del Código Penal para el Estado de Puebla y artículo 9 del Código Penal Federal. Su consumación es instantánea, 17 del Código Penal para el Estado de Puebla y artículo 7, fracción segunda del Código Penal Federal. Y obviamente es un delito que también admite tentativa. Ahora bien, aquí tenemos que hacer diferencias entre lo que puede ser el robo y el despojo, que obviamente con todo lo que les he explicado puede sonar muy igual, pero hay diferencias. Entre ellos, los elementos materiales, obviamente. En el robo es la sustracción de la cosa, mientras que en el despojo es la invasión, ocupación, alteración o la perturbación de la cosa o el bien. El objeto material.
En el robo es un bien mueble forzosamente, mientras que en el despojo es un bien inmueble, también abarca derechos reales en materia federal, el de las aguas. Mientras que el bien jurídico tutelado es el patrimonio que parte de la propiedad, mientras que en el despojo es el patrimonio que parte de la posesión, ¿sí? Es igual para ambos, pero a partir de donde parten. Uno es de la propiedad, robo, y otro es de la posesión, despojo. Ahora bien, existe también lo que es el robo agravado. ¿En qué consiste el robo agravado? Bueno, el despojo se agrava en tres casos únicamente. Uno, por la edad de la víctima, artículo 408 del Código Penal para el Estado de Puebla, en el cual obviamente se contempla que cuando sean mayores de 60 años o personas con discapacidad, se aumenta hasta una tercera parte de la sanción, que ahorita llegaremos a eso. Obviamente también estamos hablando del despojo por invasión en razón del número de sujetos activos. ¿Sí? Obviamente, esta agravante se da cuando se cometa materialmente, ya sea de 5 o más personas que en contra de áreas naturales protegidas. Y obviamente aquí se dará una prisión de 6 a 9 años de prisión y una multa de 100 a 1000 unidades de medida de actualización. Artículo 409 del Código Penal para el Estado de Puebla. Aquí es donde tengo que señalar un par de cosas, obviamente, más que nada, y también se da en la tercera agravante que ahorita voy a mencionar, y es que en ambos casos cabe un procedimiento abreviado. Y obviamente aquí se da cuando sea menor de una tercera parte, se da una conmutación de las penas. Obviamente, aquí también tenemos que decir una cosa, que la propiedad genera una presunción de posesión y salvo prueba en contrario, como todo. Y ya finalmente para mencionar la tercera agravante que se da en ese tipo de delito, y es que se da cuando los autores intelectuales o los dirigentes. Aquí, ¿qué quiero decir? A quienes dirijan una invasión, obviamente los autores intelectuales o los dirigentes recibirán una prisión de 7 a 12 años de prisión y una multa de 1000 a 3000 unidades de medida y actualización. Artículo 409 bis del Código Penal para el Estado de Puebla. Ahora bien, ya finalmente vamos con las sanciones sobre el delito del despojo. Para el despojo de manera genérica, obviamente se da una prisión de 3 meses a 3 años y una multa de 5 a 50 unidades de medida y actualización. Obviamente, al no rebasar la media aritmética, obviamente con la media aritmética que se tiene en este delito y no pasa de los 5 años, cabe suspensión condicional del proceso. Esa es una. Ahora bien, para el despojo de persona de la tercera edad, ya como anteriormente mencioné, se aumenta hasta una tercera parte de la sanción. Y también, obviamente, en el despojo por invasión de 5 o más personas o en una zona natural protegida, 6 a 9 años de prisión y una multa de 100 a 1000 unidades de medida y actualización. A los autores intelectuales o dirigentes de la invasión, 7 a 12 años de prisión y una multa de 1000 a 3000 unidades de medida y actualización, como ya anteriormente mencioné. Ahora bien, también tenemos que tomar en cuenta un punto muy importante aquí sobre el restablecimiento de las cosas al estado previo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Primero tenemos que tomar en cuenta hasta qué punto las cosas se van a volver a su estado previo. Obviamente tenemos que tomar en cuenta la diferencia entre procedimiento y proceso. El procedimiento, ¿cuándo ocurre? Cuando se interpone la denuncia o la querella hasta que se dicta la sentencia, es decir, en juicio oral. Ahora, ¿el proceso en qué consiste o en dónde inicia? El proceso comienza desde la judicialización de la carpeta hasta la causa ejecutoriada. Esa es la diferencia entre procedimiento y proceso, cuando se dan ambas instancias.
Ahora bien, el restablecimiento de las cosas al estado previo, la víctima u ofendido puede solicitarla al órgano jurisdiccional en cualquier estado del procedimiento, ¿sí? Acuérdense, cuando inicia denuncia o la querella hasta la dictada la sentencia en el juicio oral, ¿sí? Obviamente, como ya dije, puede solicitar al órgano jurisdiccional en cualquier estado del procedimiento para que sea ordenado como una medida provisional, siempre que haya suficientes elementos de prueba. Artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Eso es una disposición que hay que tomarla en cuenta y las diferencias entre proceso y procedimiento las encontramos en el 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que esté más claro en este punto. Obviamente, esto ya sería todo por mi parte y que pasen un bonito día.